Inge, una pregunta. Diga usted. Eh, Disculpe, ¿me quiere Sí, decir sí. la nota de esto? Me parece que está abierto 5 minutos. Entonces, a los 5 minutos debería ya mostrársela. No tienen ninguna retroalimentación. Yo ayer también la probé y no me salió ninguna retroalimentación. Lo que yo creo es que no seleccioné alguna de las opciones. Pero ya la hice anoche, así que ya no sabía qué más cambiar. A ver, sí, está habilitada hasta... Ay, no, esto es el deber. Ah, cierto, hablando de deberes, chicos, hay algunos chicos que no subieron el deber, la consulta. ¿Qué pasó? Eso es lo que estoy viendo en este momento en la unidad 6, ¿no es cierto? Usted tenía que subir la consulta de sustitución nucleofílica aromática. Entonces hay algunos jóvenes que no han subido. No le dan ni tiempo de leer. Sí, es Gloria. que no dejo tiempo ni de hacer los compuestos en una hojita. Y La segunda literal ya, es que la segunda, sí, la ya segunda ni leí. pregunta, ya no leí, puse, ni creo que contesté. Vean, estos bribones. Ahora que quiere otra oportunidad. Muy bien. En la próxima clase les vuelvo a poner otra vez. No la misma, ¿no es cierto? No, Solo puedo Inge, esperar. tómenos en presencial. Así no. No sean así. Bueno, entonces, primero el tema del deber, ¿de acuerdo? Muy bien, primero el tema del deber. Sí pudo ser que el tiempo era cortito, ¿no es cierto? Yo ayer, intenté hacer lento y todo, pero claro, yo soy la que propuse, ¿no es cierto? El ejercicio, por eso les aumenté 30 segunditos por si acaso. Pero tal vez sí fue muy poquito, ¿no es cierto? Debieron haber sido 2 minutos. Ya, primera cosa, el deber. ¿Quién no entregó el deber? ¿Quién no entregó el deber? A ver. Y aquí están, pues, ¿cierto? Primerito me aparece. Señor Luis Ramos, ¿por qué no entregó el deber? Señorita Nayeli Freire, ¿por qué no entregó el deber? Y señorita Diana López, ¿por qué no me entregaron el deber? ¿Por qué no lo subieron? No. ¿No respuestas? ¿Sí me escuchan? Estoy... Creo que sí, ya le mandé un mensaje. A ver. A ver, señorita López, ¿de acuerdo? Con usted ya hemos tenido algunas dificultades. Usted no entregó por ahí algunos trabajos, tuvo dificultades. No todo el tiempo uno tiene dificultades, ¿no es cierto? Entonces, una le creo, ¿cierto? Pero ya el resto ya no. Pues, entonces, por favor, entregue el deber, ¿no es cierto? Entregue los deberes a tiempo. Si no, ¿de qué estamos hablando? Señorita Nayeli, se le olvidó el deber. Señorita Nayeli, ¿cómo se le olvida? Y señor Ramos, ¿qué pasó? Mire, si fuera otro profesor, la verdad no me importara, ¿de acuerdo? Entonces usted entrega lo que tiene que entregar y si no lo entregó, punto. Pero sí me interesa, ¿cierto? Sí me importa porque como ya les dije, en este segundo bimestre no van a haber tantas evaluaciones como en el primero. Entonces, si usted deja de entregar algo, la nota le va a disminuir. ¿Ya? No están tan malas las notas, ¿no es cierto?, del primer bimestre, pero en el segundo bimestre ya vamos a ver, pues, ¿no es cierto? Es otra cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, los tres señores, ¿de acuerdo? Tienen hasta las 8:45 para mandarme el deber al email. ¿De acuerdo? 8:45 me manda el deber al email. ¿Sí? Si no está hasta las 8:45, no recibo. Muy bien, señorita López. Entonces,
espero el certificado de bienestar estudiantil y me lo envía con el deber, ¿de acuerdo? Me envía con el deber con su certificado de bienestar estudiantil por sus asuntos personales. ¿Ya? Señorita Nayeli, señor Ramos, por favor el deber hasta 8:45 hoy, o si no ya no me entregue, ¿cierto? Ahora sí, después de eso sí ya no las recibo. Siguiente, ¿no es cierto? Siguiente situación. Siguiente situación, la prueba, ¿no es cierto? La prueba. Aula virtual. La prueba. Unidad 7. ¡30 intentos! ¿Quién no intentó nada? Alguien no hizo, ¿no es cierto? ¿Quién No no somos hizo? 30. 31. Ay, ahí alguien se me fue, espérenme, se me fue Samantha. ¿Ya? Entonces son 31. 31. ¿Quién no intentó? A ver, ¿dónde está? A ver, pues. Y ahora sí ya terminó el tiempo y no me asoman las notas, no puede ser. Algo no hice, algo no seleccioné. Le actualiza nomás la página. Sí, 30 intentos. Eso, prueba 1. Muy bien. Prueba, aquí está, ¿cierto? Ya tengo las pruebas. Uy, 0, 0, 0, y aquí está. Angie. Angie no tiene nada. Angie Viles. O sea, no intentó. Y los demás 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 2, muy bien. 2, sí, hay algunos 2, muy bien. Muy bien. Entonces se podía, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, tenemos notas de 2, notas de 1 y notas de 0. Señorita Angie, ¿qué pasó? ¿Por qué no intentó la prueba? ¿O qué le sucedió? Ya, muy bien. Entonces, respuestas, ¿no es cierto? Respecto a las preguntas. Robinson pregunta, respecto a la pregunta del reactivo de Grignard, ¿no es cierto? Había 3 respuestas, el isobutil, el isopentil y el 1-metilpropil, ¿no es cierto? Sí, aquí la tengo. La respuesta correcta, de hecho vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Hagamos el ejercicio. Ustedes están viendo, ¿no es cierto? Mi escritorio. Solo se ve las diapositivas. Ya. Ahora cambié, ¿puede ver? ¿Pueden ver? No. Ya. A ver, entonces cambié. Ya tenemos aún las diapositivas, ¿no es cierto? ¿Puede ver las diapositivas? ¿Preguntas? ¿Pregunta, digo? Chicos.
Las diapositivas estamos viendo, profe. Ya. Veamos aquí, ¿de acuerdo? Sí, me quedé en las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, yo les pedí llegar al ácido 3-metilbutanoico, ¿no es cierto? 3-metilbutanoico. Entonces, este es el carbono 1 para el ácido, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un carbono 2, 3 y 4 carbonos, ¿de acuerdo? 1, siempre el carbono 1 es el del grupo carboxilo. ¿Ya? Carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En el carbono 3 les decía que tiene un metil. Por lo tanto, el reactivo de Grignard que usted tenía que colocar era el que tenga esta parte del ácido, porque recuerde que el carbono del grupo carboxilo viene ¿de qué? Del CO2, ¿de acuerdo? Del hielo seco. ¿Ya? Eso dijimos en clase. Entonces, un carbono viene del CO2. Y los demás vienen de R. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto tenía que venir del R, es decir, el reactivo de Grignard que usted necesitaba era este, ¿no es cierto? El bromuro de todo este compuesto de aquí, que tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Tiene la estructura iso, por lo tanto era isobutil, ¿de acuerdo? El reactivo que usted necesitaba era el bromuro de isobutil magnesio. ¿De acuerdo? No podía ser isopentil porque uno de los carbonos viene del ácido, ¿no es cierto? También sería 2-metilpropil, ¿no? 2-metilpropil. Sí, esa era otra opción, ¿no es cierto? El ácido 2-metilpropil. Ya, y la otra pregunta era acerca de los grupos, ¿no es cierto? Sustituyentes, era acerca de los sustituyentes. Y la pregunta que tenía, esa sí no me acuerdo. ¿Cuál les puse? Vamos a la prueba. Prueba rápida. ¿Dónde está? El cuestionario. Era acerca de orientadores, ¿no es cierto? Decía, prediga el producto de nitración del ácido. Prediga el producto de nitración del ácido para bromo-benceno sulfónico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que usted tenía que hacer es dibujar el ácido para bromo-benceno sulfónico, ¿no es cierto? Necesitábamos obtener este ácido y le preguntaba a partir de nitrar este producto. ¿Bien? ¿Qué producto podría obtener usted? Entonces tenía que hacer la reacción de nitración. ¿Bien? Y por lo tanto lo que había que hacer es el análisis de los grupos orientadores, ¿no es cierto? Usted sabe que el bromo es un orientador orto para. Para está sustituido ya por el grupo sulfónico. Por lo tanto, las opciones que usted tenía es que el grupo nitro se sustituya en alguna de las posiciones orto, porque la para estaba ocupada. ¿Ya? Si es que hacía el análisis por el grupo desactivante, que no les recomiendo que lo haga, sino siempre por el grupo activante. Bueno, en este caso era un desactivante débil, ¿no es cierto? Debe hacerlo primero por el desactivante débil, porque él es el que va a desactivar menos el anillo que el desactivante moderado que tenemos acá. Por lo tanto, usted tenía que hacer el análisis como que el halógeno es un orientador ortopara. Por lo tanto, la única opción posible era la de tenerlo en la posición orto al grupo nitro, ¿de acuerdo? Por tanto, la respuesta para su problema era la opción ácido 4-bromo, ¿de acuerdo? 4-bromo, 3-nitro-benceno sulfónico, porque recuerde que este es el carbono 1, este será el carbono 3 y este será el 4.
Bien, por lo tanto, era el 3, en la posición 3, que ingresa el grupo nitro. Era ácido 4-bromo, 3-nitro, benceno sulfónico, la respuesta del ejercicio, del otro ejercicio de la prueba. Yo dije que demoró como 5 minutos. Sí, pero yo se los estoy explicando. Usted no tenía que explicarlo, tenía que dibujarlo, analizarlo en silencio y contestar la pregunta. O sea, dibujando sí se demora y hasta leer. O sea, no, o sea, diciéndole las penas, o sea, por lo menos de haberse sido unos 3 minutos. 3 minutos. Muy bien. Ok, Sí, o entonces, sea, claro, porque verá, yo en mi caso me demoré casi 40 segundos, casi un minuto en la primera, ya. ya. Y en la segunda ya, hasta leer ya se me hizo 17 segundos o 15 segundos. Ya. Entonces ya dije, ¿qué mismo es? Y luego estuve hecho Doctor Strange, pero no funcionó. Ok, mis chicos. Bueno, de todas formas, hubo compañeros que sí pudieron hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, había manera, ¿no es cierto? Sí estaba complicado, pero había manera, ¿sí? Copiaron, eso no lo puedo saber porque tenían tan poco tiempo como para copiar, ¿no es cierto? La idea es que no copien, de hecho el tiempo corto es para que usted haga solo, ¿no es cierto? Así que, muy bien, para la siguiente pruebita, ¿no es cierto? Les dieron haciendo, no sé quién les estaría haciendo. Sí, les voy a tomar otro, por supuesto Nayeli, ¿no es cierto? Sí les voy a tomar otra evaluación, pero por supuesto esta no la puedo desaparecer, ¿verdad? Entonces esta evaluación es una de las que va a ir promediando, ¿no? Vamos a hacer la próxima clase igualito, ¿no es cierto? También tenemos clases virtuales, sí, la próxima semana. Haremos otra, igual 1 o 2 preguntas, no más, ¿no es cierto? Y lo haremos en unos 2 minutitos, ¿de acuerdo? Ya, en unos 2 minutitos, de tal forma que tengan tiempo ya de dibujar. Sí, y la clave es eso, usted tiene que dibujar lo que se le pide. En su hoja de cuaderno dibuja lo que se le pide y de acuerdo a las opciones que yo le presento, usted pone hace las 3 opciones y ve cuál es la correcta, ¿no es cierto? Porque tiene que ir hacia lo que se le pregunta, ¿ya? Entonces ahí tomaremos en cuenta, ¿no es cierto?, sus sugerencias de alargar el tiempo, ¿no es cierto? Unos 2 minutitos, unos 2 minutos y unos 10 segunditos más, ¿no es cierto? Nada más. La idea es que usted lo haga, ¿ya? Entonces, la próxima pruebita va a ser de la clase que veamos hoy, ¿no es cierto? Recuerden que es de las clases anteriores. Volvamos, ¿de acuerdo? Vamos nuevamente ya a las clases, mis chicos, ¿sí? Tengan la bondad. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. De los de la anterior clase de los grupos activantes y desactivantes, Claro. lo que no me doy cuenta, ¿qué grupo es el activante moderado, el que es NH, CO, CH3? Ya. Vamos, entonces, déjenme abrir, ¿no es cierto?, la presentación. Entonces vamos a detener aquí esto y les muestro la presentación. Clases. Ay, tengo abierta, no sé si tengo abierta. No, ya cerrado. Reacciones, entonces, sea, ¿cierto? A ver. Entonces, señor Pérez, ¿no es cierto? Están viendo ahora ustedes la diapositiva de lo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, de los activados.
Ya, entonces su pregunta es respecto a desactivantes, ¿no es cierto? Sí, o sea, este desactivante no le tengo cogido cuál es, o sea, la nomenclatura de este desactivante NHCO CH3. Ya. Y tengo una Ah, en confusión con... activantes, este de aquí. Claro, en este, sí. Y también tengo una confusión porque estaba dibujando y no, se me hacía como igual en el OCO-R. Ya sé que es diferente el grupo, pero con el desactivante COR. Ya, a ver, este grupo es un grupo amido, ¿no es cierto? Es un grupo amido porque note que el nitrógeno, ya, el nitrógeno está unido a un carbono carbonilo, ¿no es cierto? O sea, un CO. Y aquí tiene un CH3 y aquí va a tener un grupo amido, ¿no es cierto? Y por aquí va a estar unido al anillo benceno. ¿Sí? Perdón. Entonces, este es el grupo que usted tiene. Entonces, es un grupo amido que está unido al anillo benceno. Sí, este es su grupo. Ya. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, note que aquí NH2, ¿no es cierto? O sea, uno de los H's es sustituido en el anillo benceno. Y este es un grupo también de los activantes moderados. ¿Ya? Activantes moderados. Ya, el de acá sí tienen, ¿cierto? ¿Qué grupo es este? Ya, y otra pregunta. Por ejemplo, si yo tengo dos sustituyentes de activantes moderados y digamos yo tengo un metoxi y este amido, ¿cuáles? Los dos igualmente prevalecen, ¿no? O sea, ya no podría poner otra sustitución nucleofílica cuando ya tienen dos de estos activantes moderados. Claro, recuerde que estos son activantes ortopara, ¿no es cierto? Si es que el otro activante, ¿no es cierto? El metoxi, digamos, que usted me dice, se encontrara en la posición para, por supuesto, a estos grupos lo que les queda, las opciones son las ortolibres, ¿no es cierto? Las opciones ortolibres, estas serían las que quedan libres. Y lo que usted tiene que ver, o lo siguiente que a usted le diría hacia dónde va el otro sustituyente, porque de ley va a haber sustituyentes, dado que los dos son activantes, los dos grupos ya sustituidos son activantes, es hacia dónde va a ir la siguiente opción. Si es que fuese una, no sé, bromación, muy probablemente venga a las posiciones orto respecto al metoxi. ¿Por qué? Por impedimento estérico, porque este compuesto que usted tiene en la posición para respecto a metoxi es grande. ¿Ya? Entonces la molécula para mantener su estabilidad lo que va a hacer es enviar al sustituyente a las posiciones orto respecto al metoxi, porque es un grupo más pequeño, voluminosamente hablando, ¿de acuerdo? O sea, más prevalece los grupos más pequeños por el impedimento estérico, ya. Por impedimento estérico, ¿de acuerdo? Este es grande respecto a este, por lo tanto, lo más probable es que se sustituya en la posición orto respecto al metoxi que la posición orto respecto al grupo amido, ¿cierto? Gracias. Esa es la ¿Ya? duda. Ok, ¿alguna otra? Sí, Una diga. consulta. Claro. Si tengo dos desactivantes, o sea, yo sé que cuando hay dos desactivantes muy difícilmente se va a dar la reacción, ¿no? Pero Sí. tengo dos desactivantes y pasa que cuando quiero hacer otro sustituyente, los dos desactivantes actúan y todos tienen una posición, o sea, ninguno tiene dos posiciones como para decir, en esa posición se va a sustituir, o sea, todos tienen como que la misma probabilidad. Entonces ahí, ¿cuál escojo? Claro, o sea, ya habíamos dicho, si usted tiene dos desactivantes fuertes, como el nitro, ¿no es cierto? El grupo nitro es un desactivante, no se va a dar una sustitución, la reacción no se da. ¿De acuerdo? A menos que el poder desactivante disminuya. Entonces, si uno de los dos deja de ser nitro y, por ejemplo, se convierte en un halógeno, que es un desactivante débil, entonces la reacción sí podría realizarse, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un halógeno
y no tengo 2 nitros, sino solamente 1, entonces sí se puede realizar la reacción. Y lo que tendría que hacer es Sí, observar que la dirección. justamente es un cloro con un grupo sulfonio. Con un sulfónico, ¿no es cierto? Que este es un desactivante moderado, ¿de acuerdo? Eso le iba a preguntar, ¿los desactivantes también sí tienen como que su jerarquía? Sí, sí, en clase Es les que había la comentado. Inge Catalina nos dijo que no tenía jerarquía, entonces por eso no. Como son no cachamos. desactivantes, claro, como son desactivantes, por lo general a todos se les categoriza iguales. Pero en el libro, en los textos, por ejemplo, sí hay, o sea, sí dicen que todos estos, ¿de acuerdo? Todos estos son desactivantes, y ya, excepto los halógenos, que son unos desactivantes débiles. Entonces, estos dan una orientación ortopara igual que los activantes. Todos estos dan una dirección orientadora meta, pero todos son desactivantes, ¿ya? Pero en el libro de Bruce, por ejemplo, ustedes pueden ver que sí, a todos los categorizan también. Y de hecho, estos primeros, y específicamente el grupo nitro, por lo general en casi todos los libros, es un desactivante fuerte. Y todos los demás son moderados. ¿Ya? Esa idea le puede ayudar a usted muchísimo, ¿sí? Igual, o sea, como que le consideraría como que va, o sea, en el orden que ahorita está, es como que si fuese su jerarquía, entonces el nitro está más arriba y el cloro que está casi al último, podríamos decir que no es tan fuerte, algo así. Claro, estos no son fuertes, ¿sí? Estos son desactivantes débiles, eso es seguro. ¿Ya? Estos, los halógenos siempre son débiles. El nitro siempre es fuerte. Ahora sí hagamos el taller. Sí, y todo esto es moderado, ¿de acuerdo? Todos estos de aquí son desactivantes moderados. Entonces, si usted tiene un moderado y un débil, entonces aquí sí se puede dar una reacción, ¿sí? Porque a pesar de que los dos son desactivantes, este es débil, por lo tanto sí me permite que se dé la reacción. Si en vez del halógeno está un nitro, como les había dicho, el nitro sí es un desactivante fuerte, por lo tanto no se da la reacción, ¿ya? Y hay un caso específico que son las reacciones de acilación, ¿de acuerdo? Las reacciones de acilación, las dos, las reacciones, perdón, de Friedel y Krebs, las dos, las de acilación y alquilación, son unas reacciones por lo general débiles, lentas, son reacciones lentas, ¿sí? Y por lo tanto necesitan ese catalizador que habíamos dicho, ¿no es cierto? El cloruro de aluminio. Entonces, por lo general, las reacciones de Friedel y Krebs, si usted llega a tener dos desactivantes moderados, ¿no es cierto? O fuertes, no se va a dar la reacción. Pero si tuviésemos un desactivante débil, sí se llega a dar la reacción, claro, a unas condiciones específicas, pero se puede dar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las reacciones de acilación. Y esa es una de las preguntas que les pongo en el taller y les he puesto esta nota, ¿no es cierto? Que durante clase no les comenté, pero las reacciones de Friedel y Krebs son lentas y si usted tiene dos grupos desactivantes moderados, inclusive ya no se va a dar la reacción. Y si es un moderado y un fuerte, como el NO2, no se va a dar la reacción. Pero si tiene la presencia de un desactivante débil, un halógeno, la reacción sí se puede dar. ¿Ya? En las reacciones de Friedel y Krebs, que son las más lentas de las reacciones del benceno, ¿cierto? De las de sustitución electrofílica aromática que hemos visto. Ok, jóvenes, entonces vamos a... Dejo de compartir. Y lo que yo quería es que primero hagamos un poquito de clase, porque no vamos a avanzar, ¿no es cierto? El taller no está muy largo. Entonces les propongo que avancemos un poquito de clase primero y luego nos ponemos a hacer el taller para que con eso finalicen, ¿de acuerdo? Sí, ¿de cuánto tiempo? El taller ¿Cuántas tiene solo 3 preguntas. El taller tiene 3 preguntas, ¿de acuerdo? De hecho, ¿dónde se los tengo? Ay, eso no lo he subido en el aula virtual. ¿Lo tengo acá? Profe, una pregunta. Ah, no, espérense. Taller 6, aquí está. Diga usted, ya le voy a mostrar. Sí, dígame, pregúnteme, adelante. Es justo con lo que estábamos viendo. La condición de que no se da una reacción cuando tenemos los activantes es solo cuando los grupos presentes están en el recuadro morado, o tiene que estar necesariamente presente un grupo nitro. No, cualquier desactivante, ¿de acuerdo? Moderado o fuerte como es el nitro, o sea, cualquiera de esos grupos que están en morado, en la sección morada que usted comenta, todos estos desactivantes. Si hay dos de esos grupos, no se da la reacción que le comentaba. Ya, ¿Ya? gracias, profe. ¿Ya?
Entonces, miren, este es el taller, ¿no es cierto? El taller tiene 3 preguntitas, igual tienen que hacer los mismos grupos de 6 personas, ¿no es cierto? Y son 3 preguntas, ¿ya? Identificar el producto principal de las reacciones siguientes y les doy una bromación de este compuesto, una nitración de este compuesto. Usted dice, ¿cuál es el producto principal? ¿No es cierto? Entonces dibuja los compuestos, hace la reacción de bromación, la de nitración, pone el compuesto principal y tiene que justificar, es decir, hacer el análisis. Es decir, el grupo, el bromo se va a sustituir en tal posición respecto a tal grupo, ¿no es cierto? De estos dos, del paracloroácido benzoico. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Porque el bromo es un orientador de esta forma, etcétera. El otro es activante, este es desactivante. O sea, que usted me haga el análisis que hemos hecho en clase. Escribe. Para la una y para la otra reacción. Nada grave, no es tan complicado, no es largo. La siguiente es hacer una reacción sucesiva. De hecho, usted tiene que hacer algunas reacciones sucesivas para obtener a partir del benceno el 4-acetil 1-bromo 2-clorobenceno. ¿Ya? Y aquí le he puesto la nota que le acabo de mencionar. Las reacciones de Friedrich-Krafft son lentas, no se dan si hay sustituyentes moderados o fuertemente desactivantes en el benceno. ¿Ya? Para que usted tenga en cuenta el orden en el que va a hacer estas reacciones, ¿no es cierto? En que va a sustituir cada uno de estos grupos en el benceno. ¿Ya? Usted tiene que encontrar la forma en que tienen que realizarse las reacciones para llegar a este producto a partir del benceno. Y hay que justificar, ¿no es cierto? ¿Por qué hago primero la una, segundo la otra y tercero la otra? ¿Ya? Y de hecho yo ya le doy una de las razones, ¿cierto? Que es esto de las reacciones de Friedrich-Krafft. Y la última, predecir el producto de la reacción entre el 2-bromo-1-cloro-4-nitrobenceno con metóxido, ¿no es cierto? De sodio, y se adiciona calor por lo general en esta reacción. Se dibuja el producto, dibuja la condición, ¿no es cierto? Y me dice cuál será, ¿no es cierto?, el producto que se obtiene, y yo le digo que me explique, ¿no es cierto?, qué halógeno de los que está presente en la molécula va a ser sustituido por el nucleófilo. Esta última pregunta se refiere al deber que usted hizo, ¿cierto? Es una reacción de sustitución electrofílica. Ay, perdón, nucleofílica, ¿de acuerdo? No es electrofílica, sino es nucleofílica aromática, la que yo le pedí que consulte, ¿de acuerdo? La última es la consulta. ¿Ya? Entonces, está cortito el taller, mis chicos, por lo tanto les pido que primero continuemos con las clasecitas de reactivos de Grignard para avanzar un poquito más y luego empezamos a hacer el taller, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Damos unos 20 minutos de clase y luego empezamos a hacer el taller, ¿de acuerdo? Les divido en las salitas y les hacen el taller, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, Muy bien, voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo interferencia, casi no les escucho. Ya, si tiene preguntas, las hace, ¿no es cierto? Abre el micrófono y las hace, por favor. Entonces, nos habíamos quedado en la obtención de alcoholes primarios, ¿no es cierto? Ya, hasta aquí. ¿Ya puede ver la pantalla, la presentación? sí. Y ya, gracias. Vamos entonces, ¿alguien se ha salido? Ya. Vamos entonces, vimos el último ejemplo fue la obtención de un alcohol primario, ¿no es cierto? A partir del metanal. Entonces, reacciones con el metanal y reactivo de Grignard me dan un reactivo, un alcohol, perdón, primario, ¿de acuerdo? Otra reacción que puede permitirles obtener alcoholes primarios son reacciones entre un reactivo de Grignard con un epóxido, ¿de acuerdo? Con un epóxido. Epóxido. Con un epóxido. A ver. Sí. Conflictos con la pizarra. Ay, sí. Entonces, no me dejas escribir.
A ver ahí. No puedo escribir, no sé qué pasó. Bueno, entonces, bueno, sigamos con la clase. Con un epóxido, de acuerdo al compuesto que usted tiene de aquí, es un epóxido. Note que tiene una cadena de 4 carbonos, en donde el carbono 1 y 4 se unen al oxígeno. Por lo tanto, este compuesto es un 1,4-epoxibutano, ¿cierto? 1,4-epoxibutano. 1,4-epoxibutano. La reacción. Bien. Perfecto. 1,4. Epoxibutano. La reacción se da de la forma que habíamos visto en la clase anterior, en donde hay un ataque, ¿no es cierto? A ver, en donde hay un ataque del reactivo de Grignard, ¿no es cierto? Con el oxígeno. Hay la unión de enlace covalente entre el reactivo de Grignard, el magnesio, ¿no es cierto? Y el oxígeno se da igual que antes. Recuerde que habíamos hablado de dipolos, ¿no es cierto? Habíamos hablado de dipolos. Habíamos hablado de dipolos. Aquí tenemos un dipolo positivo que va a unirse con el oxígeno, ¿no es cierto?, que tiene o presenta el dipolo negativo en el epóxido. De tal forma que el magnesio se une con el oxígeno, habíamos puesto la flechita de esta forma, ¿cierto? Y se abre la cadena, por supuesto. Se rompe el enlace oxígeno con uno de los dos metilos, carbonos, y por supuesto el reactivo de Grignard, que este es un dipolo negativo, ¿no es cierto?, va a unirse con este carbono, ¿ya? Para formar esta molécula que ya habíamos dicho, el nombre también de esta molécula, ¿no es cierto? Es un oxihalogenuro del reactivo que vamos a tener acá, ¿ya? Una vez que se ha formado este oxicompuesto, a continuación sucede esto es al revés, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿sí? El par de electrones del oxígeno toma el protón, se protona y el nucleófilo se une con el magnesio, rompiendo la molécula y formando el alcohol primario, ¿de acuerdo? Formando el alcohol primario, que va a depender del número de, o sea, de la característica del radical que estaba unido al reactivo de Grignard, ¿de acuerdo? Entonces aumenta los carbonos del alcohol primario. Y de este lado se obtiene la sal básica del reactivo del magnesio, ¿cierto? Y el halógeno, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos, ¿cierto? Y ahora se me quedó todo lo anterior. A continuación vemos la obtención, de alcoholes secundarios. Hemos visto entonces formas de obtener alcoholes primarios y ahora vamos a obtener alcoholes secundarios, ¿de acuerdo? Eso se realiza con la reacción entre un compuesto de Grignard y un aldehído que va a ser distinto del formaldehído, ¿de acuerdo? El aldehído es diferente al formaldehído. Al ser distinto al formaldehído, entonces la obtención será de un alcohol secundario, por ser distinto al formaldehído. Entonces, un reactivo de Grignard cualquiera, más un aldehído que ya no es el formaldehído, ya no es el metanal, sino que tiene en vez de tener dos hidrógenos unidos al carbonilo, va a tener un radical unido al carbonilo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier otro aldehído que no sea el metanal, me va a dar la formación de un
de un alcohol secundario. ¿De qué forma, no es cierto? La reacción sucede parecido. De este lado usted tiene una flecha, una media flecha, ¿no es cierto? Porque hay la ruptura del enlace, uno de los enlaces dobles del carbonilo, ¿no es cierto? Del carbono oxígeno, en donde ya conocemos cuál es el mecanismo, ¿sí? A continuación se forma un enlace covalente oxígeno-magnesio, magnesio halógeno, ¿no es cierto?, que proviene del reactivo de Grignard. Y a continuación, el oxígeno se protona de este oxicompuesto, se protona el oxígeno, el hidróxido, el OH, ¿no es cierto? El nucleófilo se une al magnesio para formar el alcohol secundario, ¿de acuerdo? Secundario. Note que el R2, el radical 2, venía ya en la molécula del aldehído y R1 proviene del reactivo de Grignard, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de un lado del carbono que se une al hidroxilo, o sea, que forma el alcohol, va a estar el radical que viene del reactivo de Grignard y el otro radical viene de la molécula del aldehído. Y la sal básica de magnesio, ¿de acuerdo? Y otro halógeno. Preguntas acerca del mecanismo, jóvenes. Entonces, note que es igual, ¿cierto? Lo que ha cambiado es que ahora ya no tenemos dos hidrógenos en el aldehído, sino que del otro lado tienen un radical. Y entra en el carbono de la función, o el que va a ser el carbono de la función alcohol, entra el radical del reactivo de Grignard. Por lo tanto, se forma un alcohol secundario, ¿de acuerdo? El carbono unido a la función principal es secundario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene dos carbonos unidos a él. ¿Ya? Sí. Por tanto, la siguiente reacción es la obtención ahora de alcoholes terciarios. Entonces, ¿sabe usted obtener alcoholes primarios? No solo de una forma, tiene algunas. Alcoholes secundarios con el reactivo de Grignard y otro aldehído que no sea el metanal. Y vamos a tener la obtención de alcoholes terciarios. Los alcoholes terciarios se obtienen por la reacción entre un reactivo de Grignard y una acetona, ¿de acuerdo? Una acetona. Entonces, recuerde que la acetona tiene unido al carbono del grupo carbonilo dos radicales, ¿ya? Y aquí se los ha diferenciado. El radical 1 es el que viene en el reactivo de Grignard, el radical 2 y el 3 son los que están unidos al carbono carbonilo de la acetona. Se da la ruptura entonces del doble enlace. Aquí tenemos solo media flechita, aquí sí está media flechita, que se vean. De tal forma que se forma un enlace covalente con el magnesio y el oxígeno, igual que antes, y a continuación el par de enlace de electrones no compartidos, ¿no es cierto?, se protonan con el oxígeno, un hidrógeno, perdón, del agua, y el OH se une con el magnesio, igual que antes, de tal forma que se ha formado la cetona. Y en el alcohol, y en este caso el alcohol es un alcohol terciario. ¿Por qué es un alcohol terciario? El carbono que está unido a la función hidroxi para formar el alcohol, tiene unido así los tres radicales. Uno de ellos proviene del reactivo de Grignard y los otros dos venían o estaban ya en la molécula de la cetona que produjo este alcohol terciario, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener alcoholes primarios, usted debe hacer reaccionar el reactivo de Grignard con metanal. Para un alcohol secundario hace reaccionar otro aldehído diferente al metanal con el reactivo de Grignard, y para obtener alcoholes terciarios usted requiere reaccionar cetonas con el reactivo de Grignard. ¿De acuerdo? Entonces esa es la puntualización pertinente en este caso. Hagamos por favor este ejemplito, con eso terminaríamos ya la clase. ¿Con qué reactivos se podría preparar la 4-fenilheptan-4-ol o el 4-fenilheptan-4-ol? ¿De acuerdo? Hagan su cuadernito, por favor. Hagan su cuadernito, ¿de acuerdo? Esta reacción. Y por supuesto, algo parecido le voy a tomar la próxima clase, ¿no es cierto? Entonces, haga en su cuaderno. Le pido por favor que trabaje, haga esta reacción, ¿no es cierto? A partir de lo que hemos visto, reacciones con el reactivo de Grignard para obtener este alcohol terciario. Bueno, veamos qué alcohol es, ¿no es cierto? Le doy un par de minutitos, ¿de acuerdo? Hasta eso hasta eso tengo agua, ¿sí?
Muy bien, entonces, ¿qué reactivos son los que utilizaron? ¿Qué reactivo de Grignard utilizaron, por favor, para realizar la obtención de este alcohol? ¿Nadie, chicos? Un chat. Ya, muy bien. Entonces, David dice, utilicé el bromuro de fenilmagnesio. Bromuro de fenilmagnesio, ¿de acuerdo? Vamos. ¿Tiene, señor David, usted la reacción? ¿Realizó el mecanismo? ¿Tiene la reacción? ¿Nos la podría mostrar, por favor? Aún no lo tengo, profe, lo estoy haciendo. Estoy trabajando con eso y con la 4-heptanona. Muy bien. Y con la 4-heptanona. Entonces él nos dice bromuro de fenilmagnesio. Veamos, ¿no es cierto? Porque podría haber más de una opción, ¿no es cierto? Podría haber más de una opción. Entonces, el bromuro de fenilmagnesio que dice su compañero. A ver, déjenme ahora sí abrir esa pizarra, a ver si es que me deja. ¿Cierto? Sí puedo. Veamos. Déjenme abrir esa pizarrita que me está causando problemas. Ya. Entonces les comparto la pizarra. Sé que no puedo, ¿cierto? Ya. Entonces su compañero dice, vamos a ver. ¿Puede usted ver la pizarra? ¿Pueden ver? Disculpen, chicos. Sí se puede ver la pizarra. Ya, gracias. Más bien su monitor. Ya. Ah, mi monitor, ¿no pueden ver la pizarra? O sea, ya estoy yo escribiendo en la pizarra, no se ve. No, no se ve. A ver, nada. Ya, ahí sí. Entonces, su compañero comentaba el bromuro de fenilmagnesio, ¿cierto? ¿Bien? La reacción sería con qué, entonces, ¿a qué producto queremos llegar? ¿Cómo dice el producto? ¿Cuál es el producto al que queremos llegar? ¿Me dicen, por favor? 4-fenilheptan 4-ol. Por tanto, note, necesitamos o tenemos 7 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, y esos carbonos tienen en esa molécula, perdón, en la posición 4,
1, 2, 3, 4. O usted puede poner acá 1, 2, 3, 4. En esta posición 4 tiene el grupo del alcohol. Y un fenil. Para llegar entonces a esta molécula, una opción, por ejemplo, su compañero dice, podemos partir del reactivo del bromuro de fenilmagnesio. El bromuro de fenilmagnesio se une a este carbono, por lo tanto, ¿qué acetona deberíamos tener aquí? ¿O con qué acetona debemos hacer, o con qué cetona, perdón, debemos hacer reaccionar la molécula? ¿Con qué cetona? ¿Cómo debería ser? Con la heptanona, Inge. Con la heptanona, pero usted tiene que decirme en dónde, ¿no es cierto? En dónde va a estar esa función ona. Entonces, si tiene El cuarto carbono, ¿verdad? ya, exacto. Entonces, cuarto carbono, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Y aquí usted debe tener la función cetona. De tal forma que el ataque, ¿no es cierto? Bueno, la reacción se dé entre el par de electrones de esta cetona hacia el dipolo positivo del reactivo de Grignard, de tal forma que se unan, ¿no es cierto? Aquí el magnesio. ¿De acuerdo? Entonces la reacción la vamos a necesitar. Magnesio con el bromo. ¿Y qué es lo que sucede? Que de este otro lado, ¿no es cierto? Se coloca el radical que viene en el reactivo de Grignard, en este mismo carbono. ¿Sí? Porque recuerda que aquí usted tenía un doble enlace. Ese doble enlace se rompe de tal forma que forma ahora uno covalente con el magnesio, entre oxígeno y magnesio, y me deja libre, ¿no es cierto? Un electrón que se comparte ahora con este carbono, ¿de acuerdo? Del grupo fenil, del radical fenil. ¿Ya? Y a continuación dijimos que requerimos agua, una molécula de agua, de tal forma que hay una protonación, ¿cierto? Una protonación del oxígeno y el hidroxilo se une al magnesio para formar el reactivo que queremos o el alcohol terciario que estamos buscando, más la sal, habíamos dicho, ¿cierto? El magnesio, el bromo y el hidroxilo. Entonces, la sal. ¿Sí? Y obtenemos ya el producto que estamos buscando. ¿Ya? ¿Qué otra opción tiene? Hay otra opción, ¿no es cierto? ¿Ya? Podría usted partir de un reactivo de Grignard que tenga estos 3 carbonos que tenemos acá. ¿Sí? Y partamos de otra cetona, ¿no es cierto? Partamos de otra cetona. Ay, sí. Partamos. Vamos a ver las paginitas que no puedo. Vale. Entonces partimos de otra cetona. Y supongo que acá está. Entonces podría usted partir del reactivo de Grignard que tenga estos 3 carbonos, 1, 2, 3. Y aquí tener, perdón, aquí está el reactivo de Grignard. ¿Ya? Más la cetona que tenga de un lado el anillo bencénico, aquí la función cetona, ¿cierto? Y a continuación el resto de carbonos. Aquí tenemos función cetona, y voy a tener acá 1, 2, 3 y 4 carbonos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 nada más. Borra. ¿Ya? De acuerdo, chicos, entonces esta puede ser la otra opción, partir de esta cetona que reacciona con este reactivo de Grignard, ¿de acuerdo? Entonces el reactivo de Grignard tendría 3 carbonos, entonces sería un bromuro de propilmagnesio, ¿ya? Más la cetona que tenemos acá.
¿Ya? Bueno, ¿qué cetona es? 1, 2, 3, 4 carbonos. Es la 1-fenil, 1 o bután, 1-ona, ¿cierto? Los dos reactivos para obtener el reactivo, el alcohol que estamos comentando, ¿de acuerdo? O que queremos obtener, que es este de acá. Preguntas entonces acerca de este ejercicio. ¿Ya? Entonces tiene una opción 1, reacción entre estos compuestos, o la que nos había comentado su compañero David, ¿no es cierto? Con el bromuro de fenilmagnesio, ¿no es cierto? Y la heptán 4-ona. Listo, chicos. Entonces, con eso, preguntas acerca del compuesto, de la reacción que tuvimos. Entonces, note que tenemos dos opciones para... Entonces, vea que tenemos dos opciones para obtener el alcohol terciario que nos hemos propuesto en este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, dos opciones. Vamos a hacer entonces el tallercito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el tallercito. Bien. De acuerdo. ¿Quieren que se lo suba al aula virtual? Porque eso sí no hice subir al aula virtual. Ya no avancé con lo de la pruebita. O puede, bueno, copiar las preguntas y hacerlas, ¿cierto? Yo planteé el taller como si estuviésemos en clase, en donde usted coloca los nombres, ¿no es cierto?, de los integrantes y a continuación realiza la ejecución de las 3 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, cada pregunta tiene un puntaje de 2, son 2 puntos por cada preguntita, el taller sería sobre 6, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundo y se lo subo al aula virtual si quieren o si no pueden ya tomar la foto. Pueden trabajar en los mismos grupos que hicieron antes, ¿de acuerdo? Entonces, si gustan, divido la sala ya en grupos, mejor. Sí, en los mismos grupos de antes, por favor. Ya, entonces vamos a dividir. Dividir la sala. Son 5 grupos, ¿no es cierto? 5 grupos. Cinco grupos y los vamos a crear a... Entonces, en el grupo 1. Señorita Allison, usted y quiénes más están en su grupo, por favor. Señorita Allison Clavijo. Estamos con la señorita Bravo, con la señorita López. Diana, señorita Bravo, ¿dónde está? ¿Dónde está señorita Brenda, no es cierto? Sí. ¿Quién más? El señor Mateo Sánchez, me parece que es el apellido. Sí, señor. Sebastián Pérez y Anthony Ramos. Muy bien, ya vi que me enviaron el deber, muchas gracias. Los jóvenes, no le encuentro al señor Sánchez. ¿Cómo está, señor Sánchez? Mateo, acá está. Señor Mateo, señor Sebastián Pérez y señor Ramos. ¿Cómo está, señor Ramos? Señor Anthony, aquí está. Listo. Vamos entonces, la 2, señor Araujo, por favor. Dígame usted sus compañeros, señor David Araujo. Señorita Angie, me parece que está también. Profe, ¿sí me escucha? Sí, ahora le escucho. Es Arteaga. Arteaga, dígame el nombre porque aquí los tengo por nombres. Arteaga es Nayeli, ¿no es cierto? Nayeli, aquí está. Nayeli Arteaga. ¿Angie Avilés está en su grupo? Angie Avilés. Perfecto. Sí. Leslie Muso. Señorita Muso, Leslie, aquí está Leslie, ¿ya? Y Enríquez. Michelle, ¿no es cierto? Michelle Enríquez. Michelle, entonces están Nayeli, Michelle, Leslie, David, Angie. ¿Seguro no falta alguien más? Bueno. Sí. Y yo, Stalin. Señor Stalin. Aurea. ¿Dónde está señor Stalin Aurea?
encuentro. Está bien. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor, señor Dorian. Según los que aparecen primero en la lista. Señor Dorian Cadena, ¿quiénes son sus compañeros? A ver, profe, tengo con Guido Acevedo, El señor Elian Rengel, Señor Rangel, perfecto. Richard Quispe, Señor Richard Quispe, muy bien. Emily Martínez y Nicole Montenegro. Emily Martínez, es que son dos Martínez, ¿no es cierto? Melanie Ariana, no. No, Emily. Emily Martínez, ¿dónde está Emily? Aquí tengo a Emily y disculpe el último, no lo escuché. Y Nicole Montenegro. Y señorita Montenegro. Listo, gracias. Señor iPhone de CAS, ¿quién es usted? O señorita. Soy yo. ¿Cómo se llama Casi. usted? Es que no sé su nombre. Cassidy. Ah, señorita Es Cassidy, muy que, bien. sí, ¿Quiénes es son que, sus compañeros? Sí, Cassidy, ¿quién más? Dígame. a ver, es Job Segovia, Perfecto, María Cecilia Pino, perfecto, Mireya Pesantes, perfecto, gracias. Carlita Arce, Arce, señorita Arce, muy bien. Melanie Chamorro Señorita Melanie, muy bien. y Están 6. Robinson Andrés. Y son 7, muy bien. Ustedes son el grupo de 7. Gracias. Y por supuesto, los últimos son la señorita Batiano, señorita Melanie Martínez, señorita Freire, señorita Guamán, señorita Cárate y señorita Chicaiza. ¿De acuerdo? ¿Alguien más falta en su grupo? En el 5, el último, 2, 4, 6. Listo, mis jóvenes. Entonces, ya están. Pero no les he mandado al aula virtual la hojita. Entonces, espérenme, porque si no les pongo la hojita en el aula virtual, ¿cómo hacen? ¿Cierto? Bien. En la unidad 7. Y aquí vamos a subir el taller. Archivo. Vamos a ver. Ah, no, pero no se supone que ya lo tengo. Listo, entonces les envío, ¿no es cierto? Abro las aulas y ya les subo la hojita al aula virtual, ¿de acuerdo? Ah, espérenme un ratito porque me ha puesto el tiempo. Tiempo. De aquí tenemos, entonces, tenemos 40 minutos. 40 minutos. Sí, 40 minutos. Ok. Listo, únanse a las aulas, por favor.
Buenos días, jóvenes. Buenos días, Inge. Ya, está en el aula virtual del taller, por favor, revisen que ya esté. Si no es cierto, lo pueden ver en la unidad 7, ¿no es cierto? Profe, disculpe, tengo una pregunta. En ninguna reacción se debe desarrollar mecanismos, solo poner disculpe, la reacción global. La reacción global, sí, estamos hablando de reacciones globales. Entonces, si es bromación, usted coloca el bromo con el catalizador, si lo requiere, ¿no es cierto? Recuerden que habíamos dicho en clase que hay unos casos en los que usted ya no requiere el catalizador para bromar, por ejemplo. Si es nitración, coloca los reactivos, los ácidos y así. Entonces, no es necesario. No es necesario que realice el mecanismo, ¿de acuerdo? No es necesario, sino la reacción completa, eso sí, las estructuras, cada una de las estructuras con sus nombres y los reactivos, ¿no es cierto? Que tiene que acompañar a cada una de las reacciones. ¿Ya? La última, recuerde, es de la última es de, se salió Alison, ¿no es cierto? La última reacción, recuerde, es la de la consulta. Se me fue Alison. Alison, ¿ya está de vuelta? ¿Ya? Volvió Alison, ¿no es cierto? ¿A la sala o no? Ya está. Sí, profe. Ya no hay problema, no hay problema. De hecho, estoy pendiente porque si alguno se llega a salir, yo le asigno nuevamente su sala. Listo, entonces, chicos, por favor, manos a la obra, póngase a desarrollar, el taller, ¿no es cierto? Entonces, si quiere, imprima la hoja, alguno de ustedes, el que sea el secretario, imprima la hoja, ¿no es cierto? Coloque los nombres de todos y vaya colocando las reacciones, ¿de acuerdo? De acuerdo, según van sus compañeros haciendo. Ya conversen, por favor, conversen, pregúntense entre ustedes y aprovechen, ¿no es cierto?, esta media horita para poder trabajar y repasar las reacciones que se le piden, ¿de acuerdo? Inge, ¿el taller es a mano o es a compu? No, a mano, porque si se pone a hacer a computadora se va a demorar. Yo creo, ¿no? Para mí a mano es lo más rápido. Entonces realizan a mano y se comparten, ¿no es cierto?, las imágenes para que alguien lo pueda pasar o ustedes lo pasan. Sí, o sea, no sé, ármenlo como a ustedes mejor les convenga, ¿no? Si obtienen las imágenes de todo, entonces la persona que es secretario adjunta las imágenes que se puedan ver, ¿no es cierto? Que sean claritas, porque en un taller ya me habían puesto unas cositas así muy borrosas, entonces no. Intenten que las fotografías sean buenas y las ponen dentro del documento en orden, ¿no? Pregunta 1, 2, 3 y van armando el documento y me lo envían en PDF, por favor, ¿ya? Si es que lo van armando de esa forma. Listo, Inge, gracias. O si no, alguien pasa a mano las fracciones que vayan comentando y haciendo todo, como ustedes gusten, ¿sí? Pero que sea claro, es lo único que les pido. Y en orden, eso es otra importante. Pregunta 1, 2 y 3 en ese orden. 1, 2 y 3, ¿ya? Nada más. Gracias, chicos. Gracias. Jóvenes, buenos días. En la salita 2. Por favor, entonces el taller está ya en el aula virtual. Seleccionen a una persona que sea la encargada de unir, ¿no es cierto?, las partes del taller. Al final me envían un documento en PDF, por favor, si quieren con las fotografías de lo que han ido realizando, de la pregunta 1, 2, 3. Lo que les pido es que sea en orden, ¿de acuerdo? Que aunque usted le tome foto o escriban, ¿no es cierto?, hagan a mano sobre la hojita que yo les dejé. Sea en orden como vayan organizando el PDF cuando me lo envíen. Eso es lo único que les pido. Hagan por favor con esferográfico los dibujitos, o sea, sus estructuras. Necesitamos reacciones completas, no es necesario que hagan los mecanismos de reacción, sino reacciones completas, estructuras, nombres, flechas con los reactivos adecuados según las reacciones. Y no se olvide de poner nombres, ¿no es cierto? Y estructuras, eso es todo. Y preséntelo en orden al final, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una Dígame, duda. Angie. Claro que sí. Es básicamente sobre cómo nombrar un compuesto. ¿Ya? Ajá. Sí, es que yo tengo, justo en el primero me dice la nitración del péter butil tolueno.
Eh, Ya. Entonces, su pregunta es, disculpe. Señorita Angie, ¿sí me escucha? ¿Aló, aló? 4-butil, ¿qué diré? 4-butil, 1-metil nitrobenceno o pongo como que una mina, 2 terbutil, 3 butiltolueno. A ver, dice la nitración, ¿cierto? Entonces usted tiene que partir del para-terbutiltolueno. ¿Sí me escuchan o me escuchan entrecortado? Voy a apagar el No, sí lo video. escucho bien. ¿Me escuchan? Voy a apagar el video por si acaso para que mejoren los datos. Entonces usted parte del compuesto que se le propone en la pregunta 1, literal B, ¿no es cierto? Usted parte del para-terbutiltolueno, dibuja el compuesto, coloca el nombre debajo, coloca a continuación la flechita, ¿no es cierto?, de reacción y coloca los reactivos de nitración. ¿Sí? ¿Qué necesita para nitrar? ¿Cierto? Entonces, los ácidos respectivos para la nitración y coloca el producto, ¿cierto?, que va a obtener. ¿Sí? Entonces, a partir del para-terbutiltolueno me dice en qué posición se va a nitrar, ¿cierto? En qué posición va a estar el grupo nitro. Y tiene que justificar por qué coloca en esa posición y no en otra. Y eso lo hace respecto a los sustituyentes, porque los sustituyentes que están en el para-terbutiltolueno son orientadores a unas posiciones específicas. ¿Ya? Sí, era más mi problema con la nomenclatura. Y ya, no sé, el para-terbutiltolueno, dibuja usted el tolueno y en la posición para le pone un terbutil, ¿no es cierto? Y eso sería todo. No, me refería a la del producto, ya con el Nitrado. nitro. Ajá, Ya nitro, o nitrado. sea, el NO2 es nitro, ¿no es cierto? Entonces usted coloca el número del benceno en donde va a colocar el nitro. ¿Sí? Entonces, no sé, lo va a colocar en la posición 2, 3, ¿no es cierto? Tiene que poner en dónde colocó el nitro y la nomenclatura va a ser parecida, ¿no es cierto? El para-ter, recuerde que ter no se toma en cuenta para el orden alfabético, pero sí la B. Por lo tanto, será para-ter-butil y después de butil usted colocará el nitro en donde corresponda y tolueno. O, caso contrario, utiliza la nomenclatura de benceno, ¿no es cierto? Coloca delante a todos los compuestos, o sea, los compuestos en orden alfabético y al final pone benceno, que es la otra opción que tiene y podría tener. Ya. Listo, ¿no es cierto, Angie? ¿Alguna otra pregunta? Si no, salto a otra salita. Disculpen. Sí, perfecto. Dígame, señor Stalin. No soy yo, creo. Señor David, dígame entonces su pregunta, disculpe. Sí, o sea, yo estoy haciendo el literal 2 y lo primero que hice fue la bromación y después hice la acilación, pero de la acilación me salen 2 productos. ¿Puedo en la justificación poner que trabajo solo con uno de ellos para obtener el producto deseado? Eh, claro, tendría usted que decir en dónde, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál de esos productos sería el mayoritario? Sí, o sea, usted podría trabajar a partir del uno y del otro, pero en realidad necesitamos uno solo, ¿no es cierto? Para llegar a obtener el producto que se le pide, tiene que escoger a uno de ellos. Ujú. Sí, pero sí, o sea, voy a tener 2 productos. ¿Puedo decir que trabajo solo con el de interés? Claro que sí, claro que sí. Lo que es Ya, importante es que todos discutan, ¿de acuerdo? Entonces ahorita todos desarrollan una parte y luego discutan, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, discútanlo entre ustedes. Y sería bueno que no solo haga uno, ¿no es cierto? Sino hagan en pareja, o sea, 2 hace tal parte, 2 hacen tal parte y 2 tal parte, de tal forma que puedan tener una discusión entre 2 personas que han hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Y luego lo comentan con los demás. Sí, pero sí, señor. David, usted tiene que irse por el producto que nos interesa, ¿no es cierto?, para obtener el último de ellos, ¿no es cierto?, lo que se le propone después de estas reacciones sucesivas. ¿Listo? ujú, Ok. gracias. Ya, les dejo, jóvenes, voy a otra sala. Si Entonces, necesitan, si tienen preguntas, me llaman, ¿no es cierto? Ustedes tienen la opción de pedirme que me una a su sala.
Sí. Buenas, señores. Entonces, el taller está en el aula virtual. Por favor, seleccionan a una persona que sea un secretario para que vaya armando ya el documento, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ustedes tomarle foto a lo que ustedes vayan desarrollando una vez que ya lo hayan discutido entre todos y sepan que está correcto. Por favor, hagan en esferográfico su trabajo en el cuaderno y luego, pues, si le van a tomar foto, armen el documento en orden, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta 1, la resolución, pregunta 2, la resolución, y la pregunta 3 y la resolución, no en desorden, ¿ya? Eso es lo único que les pido para que presenten el documento final. Tiene que estar el enunciado, ¿de acuerdo? Tienen que estar los enunciados de cada pregunta, no vayan a dejar las preguntas sin enunciado, ¿ya? ¿Alguna pregunta extra acerca de las preguntas que tienen? Les recomiendo que trabajen cada pregunta, ojalá de 2 en 2, ¿de acuerdo? De tal forma que entre 2 compañeros puedan discutir acerca de cómo se realiza y luego traigan aquí a colación ante todos, ¿no es cierto? Cómo es cómo son las fracciones. Dígame, señor Doria. Yo ya tengo una pregunta. Claro. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, claro que sí. Permítame. No, sí está. Ya, perfecto. A ver, profe, mi duda es esta del mecanismo para este compuesto. Ya. Es en esta parte de... ¿Qué pregunta es? La 2, ¿no es cierto? La 2, ajá. Ujú, ujú. Pero primero le hice la asilación para tener para ya que no haya problema de sobre Ya. lo que no reacciona. Ya. Luego le hice con el ácido sulfúrico para que se bloqueen estos dos y poder hacer como estos son directores orto para, le mando para bloquearle las... Bueno, no sé de hecho para qué hice eso. Bueno, ahí no sé. Lo que pasa es que aquí yo ya le veo un problemita. Disculpe, señor Dorian. ¿Puede ver mi puntero? ¿No? No, No, pero no creo puede que ver. sí me equivoqué, ¿no? Porque no estoy En bloqueando las formas orto. Antes, ¿no es cierto? Cuando usted sulfona, ¿no es cierto? Cuando usted sulfona está bloqueando las posiciones orto, meta, las posiciones Ajá, meta. debía bloquear las orto. Y claro, y resulta que cuando ya viene el bromo, todos ellos, todos los que usted tiene son desactivantes. Primera cosa, y todos son directores meta, y todas las posiciones meta están ocupadas, entonces no va a suceder esa reacción. Entonces va a tener que cambiar de estrategia, ¿de acuerdo? Profe. Dígame, señorita. Mi duda... Profe, por ejemplo, cuando en un benceno se tiene dos desactivantes, uno moderado y uno débil, ¿sí? Para realizar una tercera sustitución, el sustituyente o el sustituyente más débil sería el que da la orientación al a la tercera sustituyente, ¿no es cierto? Así es, sí, así es, señor Guido. El y sí se más puede débil de los realizar una dos. asilación. El más débil de los dos, que por lo general tiene que ser un halógeno, ¿no es cierto? Ajá. Porque los halógenos son listo. los únicos desactivantes débiles. Ya, profe. Gracias. Listo, dígame, señor No lo Doria. escuché bien. O sea, el menos desactivante es el que dirige la reacción. Claro. O sea, si hay un halógeno, ese halógeno va a dirigir la reacción, ¿de acuerdo? Por lo general, el halógeno, cuando hay otro desactivante, el halógeno es el que realiza la dirección. Ya. Esa misma era la otra pregunta. Diga usted. Respecto a eso, yo he pensado que, o sea, ¿qué pasaría si en cambio se tiene un desactivante débil y uno fuerte? En ese caso dirige la reacción el desactivante fuerte. No, el débil, porque recuerde usted que el desactivante, por ejemplo, el nitro, lo que hace es precisamente desactivar el anillo. Entonces, la reacción, gracias a este desactivante, se disminuye las probabilidades de reacción. Por lo tanto, el que aumenta, ¿no es cierto? El que desactiva menos es el halógeno. Ese es el que da la reacción, o el que dirige, ¿no es cierto?, el posible grupo que va a ingresar en el anillo. ¿Ya? ¿De acuerdo, señor Richard? Ya, profe, gracias. Ya, listo, mis chicos. Si tienen alguna pregunta, me llaman, ¿de acuerdo? Voy a ir a otra salida, ¿sí? Tengan la bondad. Ya, profe, gracias. Ya, a ustedes. Buenos días, jóvenes. Por favor, el taller ya está, ¿no es cierto?, en el aula virtual. Tengan la bondad, seleccionan a un secretario, ¿no es cierto?, una persona que arme el documento para que luego me lo entregue al finalizar la hora, por favor. Lo que necesito es que lo hagan en orden, ¿de acuerdo? Las preguntas vayan en orden.
Pregunta 1, resolución. Pregunta 2, resolución. Pregunta 3, resolución. Pueden tomar la fotografía del trabajo que han hecho una vez que ya lo hayan socializado entre todos, ¿de acuerdo? Y que sepan que está bien la reacción. Por favor, convérselo entre todos. ¿Ya? Y que la fotografía sea clara, ¿no es cierto? Entonces está el documento, están los nombres, tienen que haber los enunciados, no vayan a dejar los enunciados de lado, ¿de acuerdo? Entonces deben estar los enunciados, deben estar las reacciones completas, no mecanismos, ¿de acuerdo? No necesitamos de los mecanismos, sino reacciones completas, con estructuras, nombres y todos los reactivos y condiciones que necesiten. ¿Ya? ¿Preguntas acerca de esto? ¿Y por dónde le mandamos? Porque en el aula no está para subir. En el aula no está para subir. Ah, y les generé solo el documento. Ya les genero ahorita para que les suban al aula virtual, ¿sí? En este momento les genero ya la actividad para que les suban. Debajo va a aparecer la actividad para que les suban. Gracias, Carla, por hacerme dar cuenta de esto. ¿Ya? Señor Robinson, ¿está en esta sala? Sí, ¿no es cierto? Dice, ¿el martes hay otra lección? Sí, el martes va a haber otra lección acerca de reacciones de Grignard. Sí, reacciones de Grignard, señor Robinson, ¿de acuerdo? Inge, ¿iba a Diga ser de usted. todas las reacciones de Grignard o solo lo que vimos el día de hoy? Probablemente sea de una reacción de obtención de alcohol, ¿no es cierto? Porque ya les tomé ácido carboxílico hoy día, entonces va a ser una reacción de obtención de algún alcohol. Pero de cualquiera de los tres, o sea, primario, Sí, secundario o exacto. terciario. Cualquiera de ellos. O un parcito de ellos, ¿no es cierto? Pueden ser unas dos reaccioncitas. ¿Ya? Ya. Pero será Grignard, ¿ya? Listo, si necesitan o tienen preguntas, me llaman, ¿de acuerdo? Con respecto al taller. Claro. Dígame, Casi. Ya tengo dos radicales, digamos. Y entonces el que sería, como es, el más activante sería el que es menos voluminoso. Sí, si usted tiene dos activantes, ¿de acuerdo? Dos activantes, y los activantes son directores ortopara. Por lo general, estos dos activantes van a dirigir a posiciones orto y para. Si es que hay uno muy voluminoso, entonces, por supuesto, las posiciones orto que se van a sustituir son las que están referidas al activante menos voluminoso, los dos activantes, ¿no? Sí, casi, sería de esa forma. Ese sería el producto más probable. Ya. ¿Ya? Dígame usted. Disculpe, ¿en dónde va a subir las clases virtuales? Las clases grabadas. Las clases grabadas están ya las subí, ¿no? Están, hasta la clase anterior está subida en la página. A ver, déjeme ver dónde puse. Me parece que la puse en el inicio del aula virtual. Aquí tengo. Sí, ahí está en el inicio del aula virtual, clases grabadas. O si no, también estaba en la unidad número 4. En la unidad 4, sí, Ajá, sí. ajá, esa también, porque es el mismo link, pero les he puesto en el inicio de la página, debajo de bibliografía, está también otra vez clases grabadas. Sí, gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, si me necesitan, me llaman, ¿de acuerdo? Voy a ir a otra salita. Sigan trabajando, por favor. Compartan entre ustedes, ¿sí? Dialoguen para que sepan si está bien o no realizado el ejercicio. Hasta luego. Bueno, chicos. Respecto al taller, por favor, el taller lo tienen, decidan, ¿no es cierto?, elijan algún secretario para que pueda, o secretaria, ¿no es cierto?, aquí, para que puedan armar el documento, ¿de acuerdo? Le pueden tomar fotografía, los desarrollos que ustedes vayan haciendo de cada parte, no hay problema, pero que la fotografía sea clara, ¿no es cierto?, para que se vean estructuras, nombres claramente, ¿sí? Deben estar en orden las preguntas, les pido por favor, pregunta 1, el enunciado, debe haber enunciado, la respuesta, pregunta 2, la respuesta, pregunta 3, en orden, ¿de acuerdo? No en desorden, ya eso les pido. Y al final me mandan un solo documento en PDF, ¿de acuerdo? Con los nombres de todos y cada una de las partes. Por favor, realizan las partes, ojalá de 2 en 2, ¿de acuerdo? Aquí les falta alguien, ¿no? Les falta alguna persona. Tienen que realizarlas de 2 en 2 para que puedan discutir, ¿no es cierto? Hablar acerca de cada ejercicio y preguntarlo a sus compañeros también, ¿de acuerdo? Vean que el tiempo también ya está cortito, así que ya pueden empezar a discutir acerca de las preguntas para seleccionar dónde están los errores, corregir y poder ya armar el documento. Si hay preguntas, las que sean, me llaman, ¿de acuerdo? Y ya les voy a generar la actividad para que suban el taller al aula virtual, ¿sí? Ya les genero en un minutito más, ¿de acuerdo? Para que suban ahí el PDF. Profe. Dígame, Salomé.
Profe, una pregunta. Estoy confundida. O sea, por ejemplo, ya en la pregunta 2, el acetil es un desactivante meta, ¿verdad? El acetil. Acetil sí es un desactivante, así es, orientador meta. Ya, entonces, después de eso deberíamos nitrar. Ya. Ya, ya. Y si está el desactivante, el nitro es un desactivante fuerte y el acetil menos, o sea, tendría que tomar la posición del nitro. No, porque si usted tiene, recuerde, si usted tiene dos desactivantes fuertes, perdón, moderado y fuerte, el siguiente grupo que usted quiere entrar ya no va a entrar. Porque usted necesita hacer una reacción de ¿qué? Igual de bromación. Bromación, ¿no es cierto? Pero usted, Ajá. claro, pero usted ya tiene unos grupos desactivantes. De hecho, dos desactivantes, uno fuerte y uno moderado. Por lo tanto, muy probablemente no se dé su reacción. ¿No es cierto? Porque el anillo está desactivado. Entonces, tal vez sea necesario que busque otra estrategia, ¿no es cierto? Que empiece con otra reacción antes. Ya, entonces podría iniciar, por ejemplo, iniciando para bromal. Ese es un desactivante débil y después podría asilarle. Exacto, se tiene el desactivante débil sí le deja, ¿no es cierto? Sí le deja realizar una reacción de asilación. Ya. Entonces, claro, cambio de estrategia. Usted tiene tres estrategias, ¿cierto? Empezar por acetil, o sea, asilando, o empezar bromando, o empezar nitrando. Entonces, ponga las tres opciones. Y vamos, y a continuación vaya con la otra y vaya usted mismo comparando cuáles se pueden y cuáles no. O sea, hay una que sola la respuesta, asilación, ¿no? la asilación sí le puede hacer con el desactivante débil. Sí, por supuesto. Solamente si hay desactivantes moderados o fuertes, no se daría la asilación, ¿no? Pero si está un halógeno, sí se puede. Ya. Gracias, profe. Ok. Ya, si tienen alguna pregunta, me llaman, ¿de acuerdo? A la sala. Voy a crear la actividad para que usted pueda subir el para que todos puedan subir. Gracias, chicos.